RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Caracas Radio. Lo mejor de este martes 6 de abril del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchamos ustedes algunos titulares de los medios de comunicación venezolanos, digitales, los que quedan, sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, especial preocupación por el avance de la pandemia de COVID-19, lo comentábamos con ustedes el día de ayer. Se nos dijo que en las últimas 24 horas se registraron 1.425 nuevos contagios de coronavirus. Ese es el último parte oficial. Sin embargo, hemos comentado con ustedes el subregistro que existe por la cantidad tan limitada, tan pequeña, mejor dicho, de pruebas PCR que se están aplicando en nuestro país. Y comentamos con ustedes que no existe justificación alguna para que no hayan empezado a llegar las vacunas contra el COVID-19 de forma masiva a Venezuela. No es por falta de dinero, entendemos. Ayer nos decía Tamara Herrera que con los ingresos petroleros que ha tenido, aunque exiguos, el régimen de Nicolás Maduro podrían acceder a millones de dosis de vacunas. El gobierno interino que preside Juan Guaidó también ha mostrado disposición para utilizar recursos que están en el exterior, con lo cual es una decisión política injustificable, inadmisible lo que está ocurriendo en Venezuela, y lamentablemente a diario nos toca hablar de venezolanos que pierden la vida, que se quedan en el camino producto de la pandemia. Ayer veíamos en redes sociales y lamentamos profundamente en lo personal la muerte del presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, Freddy Ceballos, quien era colaborador de Radio Caracas Radio y especialmente de este espacio con información útil y veraz sobre el sector que representaba, con una lucha permanente para que los venezolanos tuvieran acceso a medicamentos en esta situación tan compleja. También falleció Henry Stephen, producto de la pandemia. En fin, sobre lo dicho por el ministro de la Defensa seguramente hablaremos más adelante en torno a lo que está ocurriendo en la frontera. Ellos insisten en escurrir, y esto lo digo a título personal, el bulto. No fue ni la CIA ni el gobierno colombiano quien colocó el busto del señor, por decir algo, Manuel Marulanda en el 23 de enero, ni quien dio aquella declaración en el Congreso, me refiero al expresidente Chávez, diciendo que eran fuerzas deliberantes y no era la guerrilla. En fin, lamentablemente, bueno, producto de esa política, de esa situación, venezolanos siguen perdiendo la vida. Hay cientos de desplazados ahora mismo en el estado Apure, y la información la confirmaba ayer el propio ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro. Producto de los últimos enfrentamientos, se habla de 8 militares, como mínimo 8 militares fallecidos en las últimas horas, venezolanos. Pero hoy hablamos acerca de la pandemia, el avance y lo que podemos hacer, lo que se puede hacer. El impacto que ha tenido el presidente del Colegio de Médicos del Zulia, me dicen. Nos acompaña el doctor Juan Velasco, él es médico traumatólogo. Doctor, gracias por atendernos tan temprano. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. De verdad que un placer por esta oportunidad que me das de dirigirme al pueblo y poder interactuar, ¿no? Porque indudablemente en estos momentos tan difíciles de que estamos viviendo nosotros con la pandemia, también el régimen cercena las garantías constitucionales a la información, y a través de los programas como el tuyo, palabras más, palabras menos, bueno, indudablemente uno tiene la oportunidad de dar claridad a muchas cosas. Pues mucho interés, doctor, de conocer su opinión y su análisis acerca de lo que está ocurriendo. Me parece que el Zulia es una de las entidades que ha llevado la peor parte, sobre todo el sector salud, producto de la pandemia. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Mira, fíjate, la situación de la pandemia, no solo en el Zulia,
sino en toda Venezuela, es una situación muy trágica y dramática. Cuando tú revisas, María Alejandra, los indicadores epidemiológicos, donde tú ves que los cuadros demostrativos de las principales variables que tú puedes darle cuando haces un seguimiento de la pandemia, evidencian claramente que el régimen no tiene control ni capacidad de respuesta ante el COVID-19. Y esto es algo que se viene revisando y evaluando desde el inicio de la pandemia, cuando ellos de manera irresponsable, como siempre se ha caracterizado este régimen, actúan con medidas que son con actitudes refractarias para corregir, para enmendar, y conductas improvisadas por completo, sin ningún tipo de soporte y evidencia que demuestran que poco tiene interés el régimen de aplicar objetivos sanitarios. Y cuando vemos entonces que lo que hacen es utilizar la emergencia de salud, es utilizada con fines más que todo políticos, para inmovilización y control social de la población. Entonces, lamentablemente vemos que no hay ningún tipo de capacidad ni tienen ningún tipo de respuesta ante el COVID, y la pandemia en Venezuela en este momento es incontrolable. El uso de esas conductas improvisadas sin criterios sanitarios claramente te evidencia que estamos bajo una farsa. Cuando tú ves los números que ellos dan, evidentemente reflejan un subregistro, y en este momento lo que está estallándole en la cara la realidad del COVID-19. Ellos venían escondiendo informaciones manipuladas y ahora no le ha quedado nada que otro camino que dar a conocer, y con mucha opacidad, por cierto, algunos resultados de lo poco que hay en un sistema de salud pública que está colapsado, que el único instituto que está en este momento realizando las pruebas PCR es el Instituto Rafael Rangel, está centralizado, ya los equipos están completamente colapsados. Nosotros desde el año pasado venimos revisando, y Venezuela es el peor país de la región con capacidad diagnóstica en pruebas PCR, las cuales no se están realizando, y eso es un sufrimiento que tienen los estados, las provincias, cuando tú logras ver que aquí mueren a diario pacientes en los hospitales. En el caso del Zulia, que los hospitales están completamente desasistidos, no tienen capacidad para atender a los pacientes, entonces los pacientes llegan con sintomatologías y signos de COVID, le toman la muestra, de esa muestra, que es la prueba que se envía a Caracas, porque lamentablemente aquí todo está centralizado, se envía a Caracas, el paciente entra en problemas respiratorios y fallece antes de llegar la prueba, los resultados de las pruebas que vienen de Caracas, y esos pacientes no son diagnosticados como COVID. Entonces existe un subregistro muy, pero muy grande de los pacientes, tanto diagnóstico para la enfermedad solamente, como para determinar la tasa de letalidad que tenemos nosotros por pacientes COVID. Aquí hay pacientes que mueren a diario, que son diagnosticados con enfermedades de distrés respiratorio, pacientes que han tenido insuficiencia respiratoria con signos y síntomas de COVID, pero como no tienen la prueba positiva de PCR o no ha llegado, porque a veces tardan hasta meses que ya llega, que se va a Caracas, entonces no son diagnosticados como pacientes con COVID. Entonces existe un subregistro muy grande en nuestro país, producto que nosotros no tenemos ni capacidad de detección, ni capacidad de prevención, ni capacidad de respuesta ante el COVID-19. Entonces, esta situación es muy lamentable, porque nuestra posición en relación a las medidas que se adoptan, utilizan medidas que son completamente, que debemos de decirlo, en este momento la misma población tiene que realizar el autocuido, porque el régimen no tiene ningún tipo de prevención para poder atacar el coronavirus. Entonces, fíjate, nosotros en este momento, a pesar de que estamos en desacuerdo con las medidas como se están adoptando, porque son medidas solamente para control social y político, la flexibilización, la cuarentena, son medidas que aplicadas de esa manera no tienen ningún sentido. Tú tienes que acompañar las medidas que pudieran tener una acción
importante dentro de la aplicación que tú puedes hacer cuando tú colocas una flexibilización, utilizas proceso radical, pero que cuando tú vas a aplicar esa medida tienes que lograr evaluar los resultados. Entonces tú aplicas una medida de flexibilización, luego aplicas una medida radical, pero si te da la gana la continúa, o sea, porque es para tener un control. No se aplican los principios fundamentales de la Organización Mundial de la Salud. Yo te digo, María Alejandra, ejemplo, cuando tú tienes un proceso donde tienes una semana radical o un periodo donde tú tienes la cuarentena radical, que debo decirlo, yo creo que la principal medida que tiene que hacer en este momento la población es el autocuido, es mantener el aislamiento social, es mantenerse en cuarentena radical, porque el resto no tiene ningún tipo de protección por parte del régimen. Cuando tú logras entonces y permites, dices, bueno, ya hemos estado en una cuarentena radical, vamos a un proceso de flexibilización. Entonces, en ese momento, tú tienes que aplicar lo que se denominan los principios fundamentales de la Organización Mundial de la Salud y tienes que evaluar. Bueno, lo primero que tienes que lograr es romper la cadena de contagio. Y tú logras ver que los indicadores epidemiológicos que nosotros tenemos en el país establecen que cuando tú vas a ir de una cuarentena radical, una flexibilización, debes valorar que se deben mantener por lo mínimo 2 semanas de reducción sostenida en más del 50% del número de casos de contagio. Y aquí en Venezuela es todo lo contrario. Doctor Velasco, perdón que lo interrumpa. Mucho interés de conocer la información que pueda compartir con nosotros, por ejemplo, sobre el impacto que ha tenido la pandemia en el estado Zulia. Ayer se nos decía, según cifras oficiales, insistimos, sin tomar en cuenta el subregistro, que el número de fallecidos producto de la pandemia había ascendido a 1.678. Entendemos que de este número, al menos un tercio forma parte del sector salud de nuestro país. ¿Cuál es la situación en el estado Zulia con las cifras que ustedes manejan? ¿Cuántas trabajadores del sector sanitario han perdido la vida en medio de la pandemia? ¿Qué puede compartir con nosotros? Mira, fíjate, en nuestro estado, que ha sido uno de los estados que ha sido más vulnerable a la situación de la pandemia, aquí lamentablemente a través del Colegio de Médicos del Estado Zulia, en este momento se reportan más de 80 médicos fallecidos por COVID en nuestro estado. Ayer murió una doctora de la Costa Oriental del Lago, ginecotetra, la doctora Luisa, bueno, una excelente colega que siempre ha estado de la mano en los hospitales de la Costa Oriental del Lago. Lo hemos dicho, es un control que nosotros llevamos directamente del Colegio Médico del Estado Zulia, pero en relación a la pandemia general decimos que ese subregistro es muy grande. Nosotros en la evaluación que tenemos podemos decir que en los números que el régimen da puedes multiplicarlo por 4 o por 5, porque eso es lo que aquí se observa claramente, o sea, es un subregistro. Razón tenía la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de los cuadros que se estaban revisando. Y fíjate que eso se concatena a la actitud y a las acciones irresponsables del régimen en nuestro estado. Fíjate, nosotros tenemos acá, y llegamos a tener acá en el Zulia, uno de los focos más grandes de contagio del país, como fue el mercado de las pulgas. Y eso fue claramente previsible, porque es que resulta que aquí hay intereses del régimen que, unido a las acciones de los militares, hay un vaso comunicante que en este momento, te puedo expresar, se ha mantenido, como decir, una autopista permanente entre la frontera colombo-venezolana, donde nuestras fronteras están completamente permeables y donde tú, para pasar de Colombia para acá o de aquí, de Colombia para acá, es algo muy cotidiano. Tú le pagas a los militares para que de esa manera exista ese paso y sin ningún tipo de control, pero no solo para tratar de lograr migrar o lograr entrar a nuestro país. Es que resulta que aquí los mercados, el contrabando, todo fluye de manera normal a través de estas trochas, de estas áreas. No hay ningún tipo de control y eso lamentablemente es una vía permanente de contagio.
Entonces tú puedes entrar aquí a los barrios, a los sectores, donde la gente está prácticamente encerrada, tratando de lograr subsistir a esta pandemia que estamos viviendo y de prácticamente medicarse, de tratarse, porque los hospitales no tienen ninguna capacidad de respuesta. Aquí los hospitales, el único hospital Centinela que en un momento llegaba a tener una capacidad de respuesta es el Hospital Universitario de Maracaibo, y en este momento, fíjate, está por el suelo, no hay ningún tipo de atención a los pacientes tienen que llevar todo, y la gente hasta miedo tiene de lograr asistir a estos sitios, porque una de las cosas principales que cuando tú logras ver, y que en esos principios fundamentales de la Organización Mundial de la Salud tienes que ver, es que tienes que disminuir el riesgo potencial de contagio de los hospitales, porque son los principales focos de contagio. Y aquí los hospitales dan miedo porque la gente sabe muy bien que entrar a un hospital es tener toda la posibilidad y el riesgo de contagio. Entonces, la realidad de nuestro estado es que lamentablemente ni el régimen ni la gobernación del Zulia tienen capacidad para atención de los pacientes COVID. Entonces andan siempre con un engaño, con una mentira, tratando de hacer ver que tienen la posibilidad de tener control, y es una completamente falsa. Y mucho más cuando tú logras ver entonces las actitudes que lamentablemente tenemos que ver son de tipo visceral, que demuestran claramente el odio, el desprecio que se le tiene al pueblo venezolano, cuando se logra a través de la Asamblea Nacional implementar una acción que permita un acuerdo, o que se permita un acuerdo con la OFAC para liberar una licencia y lograr de esta manera comprar vacunas a través de lo que se denomina la plataforma COVAX. La plataforma COVAX es una plataforma innovadora de la Organización Panamericana de la Salud, que junto a la UNICEF, a CEPI, permiten que los países logren tener por lo menos de inicio el 20% de la vacuna que se requieren para la población. A nivel mundial llegamos a casi a 2 billones de vacunas, pero en nuestro país se requieren aproximadamente 40 millones de dosis, 20 millones de personas que deben de ser vacunadas, y entonces ellos llegan con el juego y la mentira de que traen 50, 100 mil vacunas, que son vacunas rusas, que uno no la puede cuestionar, pero es que es una farsa. Pero en este momento que se logró entonces que a través de esa plataforma COVAX se logren traer a Venezuela un número, porque en la Asamblea Nacional se lograron aprobar 30 millones de dólares para la compra de vacunas a través de la plataforma COVAX, entonces llegan y plantean entonces que no van a permitir la entrada de la vacuna AstraZeneca a nuestro país por criterios politiqueros nomás. Tú sabes que es algo muy importante, y que cuando acá el sistema nacional público está completamente destruido, que preparar un programa de esta magnitud no es un programa de vacunación, no es tan fácil. Se necesita preparar el personal, se necesita la capacitación integral del equipo. Una de las cosas principales que tenemos nosotros aquí, María Alejandra, de grave, es que no tiene cómo garantizar la cadena del frío. En este momento, en esos 30 millones de dólares que se aprobó a través de la OFAC, de la Asamblea Nacional con Juan Guaidó, de esos 18 millones son para la vacuna y 12 millones para la cadena del frío. Para darte un ejemplo, la vacuna rusa necesita, para poder mantenerla, una temperatura por menos de 18 grados centígrados. Y aquí en Venezuela no hay ese tipo de equipos para eso. Este dinero que se aprobó ya contempla de que a través de esa cantidad de los 30 millones se utiliza una parte para garantizar la cadena del frío y poder entonces nosotros tener vacunas aquí en nuestro país. Y eso significaría la oportunidad de comenzar a realizar un plan de vacunación. En este momento, la exigencia que estamos haciendo nosotros es que esa distribución, ese suministro, se utilicen los organismos o las instituciones humanitarias. En este momento, ejemplo, se aprobó ese dinero ya está en los FAP, llega el régimen y lo que hace es poner obstáculos, pero él lo que tiene que presentar es un plan de vacunación para comenzar a iniciar esa tarea acá en nuestro país, pero entonces se garantice
la aplicación de principios universales de humanitarios. Es decir, el primer principio que tenemos que utilizar es el principio de solidaridad. Aquí en Venezuela se tiene que vacunar primero al personal sanitario. Nosotros no podemos seguir como el primer país de la región de América donde tenemos lamentablemente la mayor tasa de letalidad de personal sanitario muertos por problemas de COVID, porque no tenemos equipos de bioseguridad, equipos de protección. Entonces, lo que tiene que imperar es la solidaridad. Perdón que lo interrumpa, tenemos que hacer una pausa para la policía. Yo le ruego permanezca con nosotros unos minutos más, porque a propósito de este tema, quería preguntarle, al menos de la información que usted maneja en el estado Zulia, que puede compartir con nosotros sobre, bueno, el personal que se ha vacunado hasta ahora, si ha sido así, supongo que sí. Quisiera su comentario conocer justamente a propósito, su reacción a propósito de lo que han dicho las academias en las últimas horas, organizaciones como Médicos Unidos por Venezuela, pidiendo un plan de vacunación masivo y urgente para hacer frente al avance y al incremento en el número de casos de coronavirus en nuestro país, con especial impacto en el sector sanitario, como usted lo ha dicho. Le ruego permanezca unos minutos más. A regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país, este repunte en el número de casos, de contagios y de víctimas mortales. Nos acompaña el doctor Juan Carlos Velasco, presidente del Colegio de Médicos del Estado Zulia, y yo dejaba un par de inquietudes, doctor. Una tiene que ver con el número de médicos o de personas del sector salud que han sido vacunadas, según la información que ustedes manejan, si existe, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, le pedía su reacción a la posición pública que han expresado las academias, organizaciones y gremios del sector salud pidiendo un plan de vacunación urgente y masivo. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, fíjate, de verdad que primero debo decirlo que es un trato discriminatorio contra los médicos zulianos con la aplicación de la vacuna contra la pandemia del COVID-19. Mira, nosotros tenemos en el Zulia registrado aproximadamente 21.016 médicos que están inscritos en el Colegio Médico del Estado Zulia, que acá en nuestro estado, ¿no? Y bueno, esa ínfima parte de los médicos que fueron vacunados son los que laboran en los hospitales llamados hospitales centinelas acá, y que esos hospitales, a pesar de que aquí cada vez que se decreta un hospital centinela es una pantalla, porque no hay ningún tipo de adecuación y dotación para los hospitales acá en el Zulia, solamente los médicos de los hospitales universitarios y Santa Bárbara, que está en Colón, se lograron realizar la inmunización de esos pacientes.
Y por supuesto, entonces los médicos de los demás hospitales, médicos, enfermeras, profesionales, de tanto del sector público como privado, del resto del Estado, no han sido vacunados. O sea, es una completamente mentira. Indudablemente no va a existir la capacidad de poder realizar este proceso de vacunación, porque ellos con ese número de vacunas que logran traer a Venezuela, lo que hacen es una pantalla. Y eso lo hicieron indudablemente porque tenían que salir al paso, porque sabía que ya estaba muy adelantadas las conversaciones que se estaban dando con la FAC para de esta manera liberar esa licencia y poder entonces aplicar el plan COVAX, que ese es el plan que en realidad la mayoría de los países a nivel mundial realizan y son signatarios. Aquí en América hay casi 40 países signatarios en este programa, y de esa manera se garantiza la entrada de la vacuna. Entonces, aquí prácticamente en nuestro estado hay personal de salud, médicos que son de segunda, de tercera, pero de manera más inmoral vemos entonces que esta vacuna, en vez de lograr aplicarse al personal sanitario, lo que hacen es que cuando llegan acá, llegó la vacuna rusa, lo que hicieron de una manera inmoral fue agarrar y vacunar a políticos y familiares de políticos. O sea, que es lamentable cuando se juega con la salud de un pueblo, cuando se juega con la salud de quienes deben o quienes están en la primera línea para garantizarle la vida a los pacientes. Y en relación al programa de vacunación, como nosotros indudablemente lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, aquí se debe apartar la politiquería que mantiene el régimen en este tipo de acciones. Nosotros venimos de vivir una emergencia humanitaria compleja y el gobierno no puede seguir improvisando con la vida y la salud de la población y de nuestro pueblo. Aquí deben de prevalecer criterios científicos que involucren, así como se está planteando, como estamos nosotros planteando, que en este momento se logre realizar un programa donde se involucre la Academia Nacional de Medicina, donde se involucre la Academia de Ciencia Física y Matemática, la Academia de Ingeniería y la Academia de Hábitat también, que tienen que ver en todo esto, las sociedades médicas, que tienen que también estar los organismos competentes de salud del régimen, pero para lograr de esa manera implementar un programa. Y nosotros estamos de acuerdo, en este momento prácticamente, fíjate, está de lograrse, de viabilizar una acción, pero tiene que haber voluntad. Si en este momento ya, a pesar de que ellos no tienen los recursos, porque lamentablemente el dinero, la cantidad de millones y millones de dólares que tuvimos nosotros por ingresos petroleros, acá todos se los robaron, los despilfarraron, los regalaron, bueno, no tienen, pero si tenemos posibilidades entonces a través de utilizar este dinero que está represado en la FAC, producto de la corrupción, producto del narcotráfico, bueno, utilicémoslo. En este momento ya están aprobados y ya está de una manera casi efectiva la entrada de esas vacunas. Lo único que en este momento se está planteando y que el régimen tiene que hacerlo es que debe permitir, preparando un programa de vacunación, debe permitir que aquí entre la UNICEF, que es el organismo que nosotros estamos pidiendo para que sea de una manera imparcial, que sea de una manera técnica, profesional, científica, se comience a aplicar la vacuna en nuestro país. Es más, ellos han colocado objeciones a la vacuna AstraZeneca. Bueno, si ese es el punto de discordancia, que no es ese, yo estoy seguro que no es ese, sino que ellos lo que están es dolidos porque ese dinero lo querían administrar ellos. Pero bueno, pero pensemos que en este momento ese dinero es del pueblo y que tenemos la oportunidad que trayendo esas vacunas, bueno, se comience a traer acá y se comience un plan de vacunación que permita esa aplicación de los principios universales humanitarios de solidaridad. ¿Quién tiene que vacunarse primero aquí? El personal sanitario. Luego tiene que mantenerse el criterio de equidad, o sea, quiénes son los más vulnerables después del personal sanitario y vacunar a ellos. El criterio de transparencia, donde tenemos que nosotros ver que estas son cosas que no se pueden manejar con criterios de nomás tener la acción política. Entonces, llegar, como se hizo mucho acá el año pasado, cuando se aprobaron lo que fueron los equipos de bioseguridad para el personal
sanitario acá, y cuando vinimos a ver, lamentablemente no se logró tener la oportunidad de que llegaran los hospitales, porque lamentablemente se perdía en el camino. Aquí se logró un plan de lograr tener equipos diagnósticos en nuestro país para descentralizar las PCR, y eso no se logró tener. Es más, te puedo decir que aquí se llegaron pruebas de diagnóstica de antígenos, y cuando tú evalúas ahora en este año, lamentablemente no se ha aplicado ni siquiera el 3 al 4% de esas pruebas diagnósticas. Entonces, no se aplican criterios que son en este momento de mucha importancia, los criterios de progresividad, de los grupos etarios, de universalidad. Y una de las cosas importantes que tú tienes que tener también es que tú tienes que tener el criterio de prudencia, de seguridad, porque aquí hay que tener la aplicación de la vacuna, y aquí no hay ningún centro de salud que esté adecuado. Si aquí tú en el Zulia, cuando llegas a un CDI, cuando llegas a un ambulatorio, a un hospital, tú tienes que llegar, María Alejandra, con todo, porque lamentablemente aquí ni siquiera los hospitales tienen una jeringa para ser atendidos. Entonces, aquí se tiene que desembarazar el régimen de esta actitud irresponsable, de que no tienen capacidad para poder atender a los pacientes, y de una forma conjunta, como se está planteando, tiene que ser. No podemos seguir pensando que nosotros, manejando de esta manera en el país, criterios que lamentablemente atienden más a las actitudes partidistas y personalistas, vamos a combatir nosotros el COVID en Venezuela. Por eso creemos muy importante que estos programas de vacunación que se planteen, que son programas que tienen que contemplar situaciones que puedan garantizarse que nuestra vacuna se aplique de manera efectiva acá. No, para que tú tengas una idea en lo que te estoy planteando, María Alejandra, mira, fíjate, en el año 2020 el gobierno planteó inmunizar entre 7 a 8 millones de personas, no estoy hablando de COVID, sino de otro tipo de vacunas que se utilizaban. Bueno, y solo se alcanzó prácticamente casi el 40% de la meta. O sea, te puedes imaginar ahora que cubrir en un año 40 millones de dosis para el pueblo, porque recuerda que en este sentido las vacunas son 2 dosis por persona vacunal. Si nosotros necesitamos vacunar aproximadamente 20 millones de venezolanos aquí en nuestro país, necesitaríamos aproximadamente 40 millones de dosis. Entonces, realizar esa tarea es una tarea pero muy compleja, que amerita muchas cosas, desde primero de la selección del personal, porque lamentablemente toda esta situación del COVID, más en nuestro estado, donde tú ves que en el Colegio de Médicos tú puedes ver que día a día los médicos llegan ahí a arreglar los papeles que se necesitan en el exterior para irse fuera del país, para lograr tener una alternativa a la situación que están viviendo acá, de no tener oportunidades y de ver lo risorio de, lamentablemente, algo que indudablemente tiene una acción directa en la vida del venezolano, que es el poder adquisitivo. Entonces, la mayoría de nuestros Velasco, especialistas se ha ido. ¿Cuál es el salario para que los amigos oyentes, la audiencia, los internautas se hagan una idea de los médicos venezolanos en este momento? Mira, fíjate, es algo muy sorprendente ver que el personal que en este momento, que son los que tienen la posibilidad de poder garantizarle la salud y la vida al pueblo venezolano, existen médicos que en este momento no llegan ni a $3 mensuales, y eso es muy lamentable cuando tú vas a los diferentes escalafones que tienen los médicos que son especialistas, médicos que son formadores o padres prácticamente de lo que es el ejercicio médico, que lo hacen con mucha dignidad, con mucha ética. Venezuela, el Zulia, se ha caracterizado por ser la cuna de la medicina, y lamentablemente aquí son maltratados, son vejados desde todo punto de vista. Nosotros podemos ver como en otros países se aplaude la acción que en estos momentos el personal sanitario tienen en esta pandemia que estamos viviendo, y aquí hemos visto como hay médicos
que están en la primera línea de atención en los pacientes, como lo hemos tenido aquí en el hospital universitario, y se lo han llevado preso porque le han conseguido equipos de bioseguridad que lo consiguen a través de donaciones, de regalos que se le da, porque los médicos no tienen posibilidad ni siquiera para mantener mascarillas, para tener equipos de protección, porque lamentablemente el régimen no le da y no dispone de esos equipos, y ellos lamentablemente tienen que, producto de la precariedad que se tiene por no tener su opción económica, tienen que tener a través de donaciones, de regalos que tienen. Entonces, hemos tenido acá casos, como lo tuvimos hace meses en el hospital universitario, que la Sociedad de Médicos Residentes del hospital universitario lograba conseguir con donaciones de fundaciones. Entonces, como las tenían resguardadas en casas que están aledañas al hospital universitario, le hacían seguimiento para ver de dónde sacaban ellos esos equipos, y que bueno, que luego corroboraron con claridad de que eran donaciones que obtuvieron. Bueno, pero en vez de apoyar o en vez de lograr ver eso de una buena forma, lo que hacían es que se llevaron a los médicos presos, lo detuvieron por eso. Entonces, los médicos venezolanos en este momento han sido maltratados desde todo punto de vista. Primero, por ver que no le importa garantizarle los equipos de bioseguridad, los equipos de protección personal. Aquí no hay ni guantes, no hay... Miren, tú vas a un pabellón acá del Hospital Universitario de Maracaibo, tú vas a un pabellón del Hospital Chiquinquirá, cualquiera de los pabellones, si es que está funcionando. Porque antes de la pandemia, nosotros teníamos una evaluación diagnóstica acá, donde podíamos ver que existía casi el 95% de los pabellones en el Zulia paralizados. Entonces, y esos pabellones que medio funcionan para aplicar una emergencia, entonces tú logras ver que tú, para lavarte las manos, María Alejandra, tienes que agarrar un pote de una pipa de agua y lavarte las manos para poder ir a operar un paciente. O sea, no hay ningún tipo de condiciones para poder tener una asepsia, una antisepsia adecuada. Aparte de eso, vas entonces, revisas los laboratorios, y aquí en el Zulia te puedo asegurar de que existe casi el 98%, ya llegando al 100%, con fallas funcionales, fallas operativas, con falta de reactivos. Cuando baja el número de camas que fueron diseñadas de manera arquitectónica, ya se sobrepasa por el 50% aquí en el Zulia, donde puedes ver que ya no tan funcionales. Y cuando baja a la parte de medicamentos e insumos, casi un 99% de fallo. O sea, es una situación muy dramática y trágica la que estamos viviendo aquí en el Zulia, y lamentablemente se sigue mintiéndole al pueblo venezolano, diciéndole que se tiene, y en especial al pueblo zuliano, que se tiene la capacidad de respuesta. Aquí ni ambulancia hay en los hospitales. Tú logras recibir, y fíjate, aquí hay plantas, ejemplo, cuando tú revisas los hospitales, las plantas de electricidad, con la grave falla que tenemos nosotros aquí en nuestro estado, que no es un solo problema eléctrico, sino energético, porque aquí la mayoría de nuestros hospitales, las plantas generadoras que tienen electricidad son plantas eléctricas que funcionan a gasoil. Y bueno, aquí los pacientes tienen que empezar a pedir gasoil para garantizar que esas plantas logren funcionar. Bueno, aquí tenemos casos, como un caso de un paciente que lamentablemente tuvo años tratando de lograr conseguir un riñón, y bueno, luego que lo consiguió, en plena intervención quirúrgica, ese paciente se fue la electricidad, no funcionó las plantas de emergencia, el paciente, luego de, como decimos nosotros, de estar abierto como para que logren entender los que me están escuchando, se tuvo que frenar la operación. Pero lo más grave es que cuando no se logró realizar el trasplante, no funcionaron los equipos, ¿verdad?, de refrigeración, y el riñón se perdió. O sea, el paciente fue intervenido, no se logró trasplantar, pero lo peor de todo, después de tanto sacrificio y tener el riñón, eso sucedió en el hospital universitario. Y así sucede en nuestros hospitales, en todo. La costa oriental del lago, que es una de los emporios de la producción petrolera venezolana, la costa oriental del lago, acá en el Zulia,
está completamente deprimida, y tú vas a los hospitales y los hospitales están prácticamente paralizados, cerrados, las unidades de diálisis están colapsadas porque no hay agua ni siquiera para que ellos puedan funcionar. Entonces es una situación doctor muy, Velasco, pero muy delicada. Que la situación del sector salud es prácticamente de colapso, utilizando, por cierto, un calificativo que ya usó el secretario general adjunto de Naciones Unidas, que estuvo de visita en nuestro país, que pudo conocer la situación en primera persona, incluso antes de que se iniciara la pandemia de coronavirus en Venezuela. Doctor Juan Carlos Velasco, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, presidente del Colegio de Médicos del Zulia, narrando cuál es la dimensión de la crisis que afecta a esta entidad en medio de la pandemia de COVID-19 en Venezuela. Vamos a la pausa y de regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de las dimensiones de esta crisis, la pandemia de COVID-19 en nuestro país, tomando en consideración el incremento en el número de casos. Comentábamos con el doctor Juan Carlos Velasco la posición de las academias y de los gremios médicos en nuestro país. Sin ir más lejos, la Academia Nacional de Medicina, la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales emitían un boletín conjunto donde, urgían a vacunar con vacunas de reconocida seguridad y eficacia, no con productos experimentales, a los venezolanos. Y decía el comunicado más o menos lo siguiente: la mayoría de los planes de los países actualmente organizan sus estrategias de control del COVID-19 en función de acelerar los planes de vacunación de al menos 70% de la población. Escuchaban ustedes lo que decía el doctor Velasco. Esto significa ahora mismo aproximadamente 20 millones de personas en nuestro país, 20, a lo mejor menos, pero ese es el número. Esta sin duda es la forma más efectiva y segura, decían las academias, para salir de la pandemia. Mientras se avanza hacia la meta, se deben reforzar las otras medidas preventivas. Una limitada cobertura de vacunación junto a nuevas olas epidémicas es el peor escenario epidemiológico con un virus altamente transmisible. Lamentablemente, ese es el escenario que vivimos actualmente
En Venezuela transitamos una segunda ola epidémica como consecuencia inmediata del aumento sostenido de la movilidad que se ha dado desde diciembre e intensificada durante el carnaval después de haber decretado una flexibilización sin criterios epidemiológicos, y así suma y sigue el comunicado conjunto de las academias sobre el alcance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Comentábamos con ustedes ayer el número de casos oficial. Venezuela registró 1.425 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Insistimos, hay un gran subregistro reconocido por la OPS por el número tan limitado de pruebas diagnóstico que se están haciendo en nuestro país. Y hubo 16 nuevos fallecidos confirmados producto de la pandemia. Ya se ubica en 1.678 el número de víctimas mortales, pero insistimos, hay un gran subregistro ahora mismo en Venezuela. Me dicen que vamos a una nueva pausa. A regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y cerramos con información de interés a propósito de la vacuna AstraZeneca. Un responsable de la estrategia de vacunas de la Agencia Europea de Medicamentos, Marco Cavaleri, afirmó hoy que hay un vínculo claro, dice él, entre la vacunación con AstraZeneca y casos muy raros de trombos. En mi opinión, ahora podemos decir, esto está entre comillas, que está claro que hay una asociación de los trombos con la vacuna. Sin embargo, todavía no sabemos qué causa esta reacción. Y hay que decir que se trata de un biológico que ha sido aplicado masivamente en distintas partes del mundo, incluyendo el Reino Unido, en varios países de América Latina, incluso en Irán, pero sin ningún tipo de justificación científica. En Venezuela, bueno, el régimen de Nicolás Maduro decidió rechazar este biológico, que era el primero que llegaría a nuestro país en el marco del Fondo Global COVAX, al que accedería Venezuela luego de largas negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional legítimamente electa en 2015 y sociedades científicas en nuestro país, con la participación de la Organización Panamericana de la Salud. Por eso decíamos al inicio que no existe ninguna justificación para que no exista un plan masivo de vacunación en nuestro país. El problema no es el dinero, el problema es de orden político. No existe ninguna nación en el mundo que sepa en lo personal que haya decidido no vacunar a sus ciudadanos en la actual circunstancia, porque así le pareció, tomando en cuenta que el dinero ahora mismo, entendemos, no es precisamente la justificación. De hecho, nos decía ayer el doctor José Félix Oleta que ciertamente un porcentaje del número de vacunas que son necesarias para Venezuela pueden llegar a ingresar a nuestro país vía COVAX, pero el resto tendrá que ser negociado a través de mecanismos probablemente bilaterales.
y se preguntaba, bueno, ¿dónde está el resto, como lo hace mucha gente en nuestro país, de las 10 millones de dosis o de vacunas que iban a llegar de Rusia, según lo anunció el propio Nicolás Maduro en el mes de diciembre? Esto nadie lo sabe y, por supuesto, nadie ofrecerá lamentablemente en estas circunstancias respuesta. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.